Esta es una entrevista con Gabriel de la Coste, así que lo presento. Gabriel, Hola, ¿cómo estás? si querés, antes que nada podrías también presentarte como que sos. Sé que sos periodista, leí algún artículo tuyo, Ajá. entiendo que también sos politólogo, cualquier cosa más. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Estoy contento de estar acá. Gracias por aceptar. No, y me alegra mucho cuando gente se da maña para inventar este tipo de Sí. cosas. Bueno, ¿quién soy? Soy politólogo, estoy en la Facultad de Ciencias Sociales, tengo 36 años, soy de acá de Montevideo. Trabajé de periodista en Brecha, Claro. como decís. Sigo escribiendo ahora, la semana pasada saqué una, la que viene voy a sacar otra nota. Ujú. Y también escribí en otros lugares. Ahora estoy estudiando una maestría en la Facultad de Ciencias, en Ciencias Ambientales. En ciencias ambientales. Ambientales, sí. Creo que es la cuestión como ecológica. Exacto, Ahí. exacto. Estoy tratando de entrar de aprender de eso. Y bueno, después he militado en muchas cosas. Ahora ando cerca del Partido Socialista, trabajo en la Fundación El Puente, Sí. que es una fundación que fue promovida por el partido junto con otra gente. Ahí está. Y bueno, en eso ando. He hecho más cosas, pero digamos que esos son los titulares. Claro. Yo de lo que te quería hablar, como ya te adelanté hace un ratito, es que entiendo que existe un fenómeno, en este momento generalizado, acerca del pensamiento de que los políticos son todos iguales. Yo me baso en esa tesis porque es la que entiendo que como que popularmente se divulga mucho. Yo Sí. pienso que hablas con alguien de la calle y te dice, si le preguntas, ¿son todos los políticos iguales? Sí, son Ok. todos los políticos iguales. No necesariamente todos, pero está generalizado. Entonces, yo te quería preguntar porque vi, y esto también explica el qué detona el querer tener una conversación acerca de esto en concreto. Yo te conocí por un artículo en el que hablabas acerca de el por qué había ganado la derecha en este momento, porque había ganado la coalición cuando el gobierno pasado. Ok. Si no me equivoco, creo que era algo de eso. Entonces, en tu análisis también comprendías, creo que era este artículo, porque leí unos cuantos más después, comprendías que existía un desarrollo de las formas, si se quiere, de la retórica o en general del desarrollo de las formas del Frente Amplio, que tenía parentescos con el desarrollo de las formas del Partido Nacional. Entonces como que entendías que ahí había una similitud. ¿Entendí bien? ¿Va por ahí? No me acuerdo cuándo dije eso, pero lo puedo haber dicho. Ahí está. A ver, empecemos por el principio. Digo, viste que siempre es peligroso cuando uno dice, la gente dice tal cosa. Ok. Porque ¿quién es la gente? Claro. En todo caso, bueno, si uno se pusiera purista con las ciencias sociales, diría, bueno, habría que investigar. Claro. ¿Quién dice eso? Si efectivamente es tanta gente, ¿dónde lo dice? ¿Por qué es lo que quiere decir cuando lo dice? Entonces yo primero suspendería un poco la obviedad de que sea tan así, porque por ejemplo el hecho es que en Uruguay la gente vota y cuando vota elige a unos y no a otros. Uruguay es un país que relativamente, o sea, comparativamente, la gente valora la democracia como mecanismo, es decir, en los hechos pareciera que la gente, la gran mayoría de la gente, discrimina, diferencia, entiende a su manera qué político prefiere, cuál no, qué partido, etc. Eso sería una segunda salvedad. Pero sí diría que, digamos que si la gente dijera eso, algo de razón tendría. Porque es muy raro que una creencia popular no tenga ningún núcleo de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo sobre ese núcleo de verdad? Lo que diría es que, esto es algo que nos enseñan en la facultad, ¿no? Cuando uno estudia ciencia política y que es algo bastante razonable, ¿no? Que es que si vos querés digamos que vos querés dedicarte a la política. Sí. Y el primer escollo, salvo que seas un aristócrata, que te vas a encontrar es de que vas a vivir mientras haces política. Porque, bueno, algo de alguna manera vas a tener que hacer. Bueno, puede ser corrupto, puede ser muchas cosas, pero una de las cosas que vas a tener que pensar es cómo vas a hacer para mantenerte a flote en un espacio que es súper competitivo. Hay mucha gente que quiere entrar, es muy difícil también todas las cosas que hay que hacer para mantenerse en política, en el sentido que
para que la gente te vote, te tienen que conocer. Hay un montón de medios técnicos que son necesarios para conseguir votos. Esos medios técnicos son caros y no los hace cualquiera de cualquier manera. Es necesario, si uno forma parte de una organización política, saber moverse en una organización política, saber cómo comandar una mayoría o cómo tener cierto don de gentes. Entonces, hay una serie de cosas que la gran mayoría de la gente que hace política más o menos tiene que hacer para poder seguir haciendo política. Claro. Y la gente se lo ve y entonces ve cosas en común. Yo creo que atrás de eso hay otra pregunta que es, primero, si eso es malo, porque hay un juicio de valor implícito, ¿no? Los políticos son todos iguales, sí. Atrás de eso vienen son todos malos. Claro. Bueno, uno podría decir, en realidad yo creo que cualquier área de la vida, sea la política, la familia, el trabajo, uno tiene que, cuando analiza, por lo menos, cuando piensa, suspender parcialmente una mirada demasiado rápida para juzgar, ¿no? Entonces, cuando alguien hace algo que a uno no le gusta, lo primero que tiene que pensar es ¿por qué lo hizo? Entonces, yo creo que la pregunta de ¿qué tendrán en común los políticos? ¿Que los hará iguales? Si la pensamos de un modo poco interesante, nos lleva a un juicio moral rápido. Son todos chorros. Sí, claro. Pero si tiramos de la piola, decimos, bueno, pero eso nos va a llevar a una comprensión de cómo funciona el sistema político, de cuáles son las limitaciones vitales para que una persona se dedique a la política, de cuál es la relación entre la economía y la política, de dónde sale la plata en la política, y atrás de eso viene todo otro montón de preguntas. Claro. ¿De dónde podría salir si no saliera de ahí? ¿Cómo podría estar organizada si no se organizara así? Entonces, sí lleva a esas preguntas. A mí me parece que no es una mala intuición de la que partir. Si te lleva a un juicio moral inmediato, y yo creo que el riesgo es que te lleve a una conclusión muy superficial. Claro. Muy superficial, porque al final, aunque no siempre los gobiernos sean completamente diferentes en todas sus políticas, en los hechos hacen cosas diferentes. Entonces, si uno por estar enojado o frustrado toma una posición excesivamente superficial, bueno, después puede terminar cometiendo errores o puede terminar haciéndose ideas que no sean las más correctas, ¿no? Claro. Yo lo que siento es que eso a lo que vos te estás refiriendo es, de hecho, el fenómeno que a mí más me hace pensar en esta cuestión, que es lo que sucedió en Argentina y el presidente actual. Yo lo que siento es que ahí se utiliza mucho lo de casta política, donde está ahí la diferenciación de son todos iguales y, como decías, la connotación negativa de casta. Entonces, lo que veo es, existe un fenómeno que se hizo popular en Argentina, que se hizo muy grande, que planteaba que eran todos iguales, que eran todos una casta, eran todos malos, y proponía una diferencia. Y yo sí que veo un diferencial, más allá de que si hoy se analizás las políticas, no tanto en las políticas, pero digo, en el discurso, si vos analizás el discurso de Adorni, que es el vocero presidencial, si no me equivoco, o analizás el discurso hasta el propio Milei, vos ves que sí que existe una igualdad con el resto de los políticos. Sí que es un político, es casta. Claro. Pero a su vez, cuando vos ves la parte anterior, lo que antecede en la época de la campaña, yo sí que veo un diferencial, que es que, por más que tiene un fuerte componente retórico, pasa a tener también una discusión de un contenido. Y esto me parece relevante, porque para mí, la gran cosa que hace que Milei se halle con una distinción es que venía a proponer liberalismo, mientras el resto, inclusive proponiendo liberalismo, lo hacía manteniendo un tipo de estética que era como tibieza, como gris, era masa, era no me acuerdo el otro, el calvo, ¿cómo se llama? Larreta. Y para mí eso es el político al que alguien puede referirse como son todos iguales. Es el quedarse exclusivamente en la retórica y muchas veces no mantener esas discusiones. Entonces yo lo que veo está existiendo como un
por ahí equivocado, ¿no? Pero siento que existe como un parentesco a día de hoy con el Partido Nacional por parte del Frente Amplio desde esta parte. Sí. Hay una maximización de esta retórica y pretender de hecho ser iguales a ellos, porque por algo ganaron, así que siguen esa línea, pero se están olvidando de la discusión del contenido, de decir este es mi modelo y este es el tuyo. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Yo primero diría que, a ver, todo esto de la casta, en el caso de Milei, bueno, Milei acaba de nombrar 2 jueces por decreto y de hacer toda una maniobra para presionar a través de los gobernadores que necesitan la plata del gobierno federal para que los senadores de las provincias no voten la comisión investigadora contra la estafa que hizo. Es también un burócrata, un casta. Es la casta. Es la casta, muy experto, lo hace muy bien, tiene su gente que maneja eso. Entonces, hasta ahí uno podría decir, es simple hipocresía. Sí. O sea, es un político diciendo lo que tiene que decir. Claro. Para que la gente piense que no es como los otros políticos, que es lo que hacen los políticos. No, sí, es como hay un vampiro que te dice, no soy un vampiro. Bueno, eso es lo que diría un vampiro. Sí, ¿no? Claro. Entonces, hasta ahí por una cosa, ¿no? Después, claro, si uno se pone a pensar en la lógica interna del discurso liberal-libertario, ellos piensan que aquellas personas que se ganan su sustento en el mercado son superiores moralmente a aquellas que se ganan su sustento, por ejemplo, a través del Estado, o lo que sea. Entonces, por definición, casta es aquel que vive del Estado, que hace política, que es empleado público, que es docente. Como en Milei, sí. Sí, o que es beneficiario de un servicio público, un plan social, de lo que sea. Entonces, claro, ellos juegan con los 2 significados de la palabra, ¿no? Entonces, ellos saben que cuando dicen casta, se están refiriendo al 40, 50, 60% de la población que recibe algún servicio del Estado, pero saben que cuando la gente escucha eso, escucha en realidad clase, ¿no? Van a movilizar el resentimiento popular contra los más ricos y canalizarlo hacia un ataque hacia ese 40, 50, 60%. Sí. ¿No? Es una operación retórica inteligente, compleja, en la que mucha gente ha caído, ¿no? Entonces, eso es como una segunda cosa de cómo hay como un juego ideológico que ellos han hecho. Claro. Después, claro, yo creo que, y yendo a lo que decías al final, hay mucho que aprender de Milei, ¿no? Porque Milei es un tipo que uno puede decir lo que sea, ¿no? Yo obviamente no tengo una buena opinión de él, pero es alguien que fue a una campaña electoral con su programa de máxima, ganó y lo está aplicando. Sí. Es lo que todo militante quiere ver. Sí. Que su partido, sus dirigentes, vayan con el programa de máxima, convenzan a la gente, ganen las elecciones y cuando ganan, lo aplican. Claro. Entonces, yo en eso estoy admirado. Yo quisiera un día ver eso de mi lado. Sí, claro. ¿No? Y me parece que, bueno, después obviamente la responsabilidad de los dirigentes y de los militantes y de las organizaciones es ver en qué medida las condiciones históricas eso te lo permiten, y esa es una discusión en la que podemos entrar, pero que en un punto es otra discusión. Sí. Pero creo que por lo pronto hay algo a lo que prestar atención, que es que eso se puede hacer, eso es posible de ser hecho. Sí, claro. Entonces yo ahí como que anotaría una primera cosita. Y después sobre esto de Partido Nacional, a ver, o de los parecidos o de los parentescos, sí. Yo creo que hay como varios niveles de la cosa, ¿no? Hay un nivel en el que cuando vos alguien te gana, y cuando alguien no solamente te gana, sino que logra cierta hegemonía, cierto pintar el tono de la época, sí. Es muy difícil que eso no produzca una especie de fuerza magnética que te haga parecerte a él, ¿no? Lo diría así. Cuando ganan los blancos, todos somos un poco blancos. Como la imposición de la hegemonía. Claro. Entonces, te ganan los blancos y vos decís, claro, me faltó repartir bolsas de Portland en el interior, claro. Me faltó hablar con acento canario, me faltó... Entonces empezás a darte cuenta que te ganó haciendo eso y empezás a buscar en ti qué habría de ti que podría ser eso que ellos hacen. Sí. Y yo creo que eso no está mal. Eso no está mal, porque en una democracia donde vos tenés que conseguir los votos de todo el mundo, tenés que conseguir los votos de la gente que se parece a vos y de la que no, y siempre que otro te gana te está señalando qué es lo que vos no pudiste ir a buscar, y en el mejor de los casos te preguntás
cómo yo a mi modo, con mis recursos, siendo quien soy, con el proyecto que tengo, puedo disputar, ¿no? Pero en el peor de los casos es simplemente ir a parecerse. Sí. Imitar. Mm. Imitar con todo lo que eso implica de tráfico ideológico y de concesión ideológica y de concesión Sí, estratégica. claro. Después yo creo que hay un segundo plano de este problema, que para mí es más interesante, y esto lo he estudiado mucho, que es que en realidad las tradiciones políticas uruguayas no son cortes tan limpios como uno podría pensar. Por ejemplo, cuando el Frente Amplio nace en 1971, se define a sí mismo como una fuerza política nacional popular, antiimperialista y antioligárquica. Ahí está. ¿Qué quiere decir nacional popular? Bueno, hay una tradición política en el Río de la Plata, en Uruguay, en Argentina, de nacionalismo popular, que lo que más nos viene a la mente es el peronismo cuando pensamos Sí, en eso, claro. pero que tiene todo otro montón de expresiones. En Argentina, Forja, la izquierda nacional, diferentes movimientos revolucionarios, y en Uruguay también. Sí. En Uruguay está el movimiento de Vivian Trías, está el MLN, está Marcha. Hay una tradición de nacionalismo popular importante en Uruguay, y que es una tradición que tiene punto de contacto con la tradición blanca. Sí. Quijano era blanco antes de ser Frente Amplista, Mujica era blanco antes de ser Frente Amplista. La madre de Vivian Trías era blanca y le dedico un libro recordando eso, por ejemplo. Entonces, no nos es completamente ajena, digo, no si uno se considera Frente Amplista, Sí. no nos es completamente ajena la tradición blanca Ujú. en la forma como el Frente Amplio construyó su propia tradición. Porque además tiene una forma, eso implica una forma de entender Artigas, de entender el federalismo, etc. Entonces, esos puentes existen. Y según en qué momento histórico, el Frente Amplio, la izquierda uruguaya más en general, como es una tradición que se compone de muchas cosas, se compone de esta corriente que viene del Partido Nacional, se compone de una parte que viene de la tradición vallista, se compone de una parte que viene de la tradición cristiana, demócrata cristiana, también de la teología de la liberación y de muchas corrientes, y también de una marxista. Digamos que, como se llama amplio, ¿no? El Frente Amplio tiene un gran repertorio, ¿no? de acentos ideológicos en los que se puede apoyar. Entonces, cuando se decía hace, bueno, se sigue diciendo, pero se decía hace, no sé, 10, 15 años, el Frente Amplio es una socialdemocracia, el Frente Amplio es un progresismo, el Frente Amplio es un tercer vallismo. Bueno, ahí el Frente Amplio se estaba apoyando sobre esa tradición histórica. Capaz que hay momentos, por ejemplo, el liderazgo de Mujica es un ejemplo muy claro, es un Frente Amplio que se apoya más en su pata blanca. Yo creo que eso no es malo. Yo creo que eso no es malo. El tema es cómo lo haces, ¿no? Y el tema es si cuando vos después haces un análisis de clase, haces un análisis estratégico, haces un análisis de rumbo, lo que pasó no es solamente que vos en tu construcción cultural o ideológica tomaste cosas de la tradición blanca, sino que lo que hiciste fue conceder en cosas que te hacen dar pasos hacia atrás, Sí. Estratégicamente. Claro. Entonces yo creo que hay que diferenciar estas dos cosas. Mm. La primera, por mí, no hay problema, no es lo que más me gusta, pero no hay problema. Ujú. La segunda es un problema grande. Claro. Refiriéndonos entonces a este atraso que identificás en términos estratégicos, ¿cuál podría ser nuestra postura hoy acerca de la situación de esa homogeneización, si se quiere, en las formas y esa cuestión estratégica como carencia? Me refiero a, yo personalmente integro la UJC del Partido Comunista. Si nos remitimos a la historia del Partido Comunista, vemos que existió desde un momento que para el partido es histórico, el 16º Congreso, que establece lineamientos teóricos por parte de la nueva dirigencia, incorporada por Ronnie Arismendi a la cabeza, el ingeniero José Luis Macera, etc. Pues lo que tenés ahí es un lineamiento que se separa de la, si se quiere, doctrina pasada para autoproclamarse como un verdadero marxismo-leninismo en oposición a lo que estaba. Este marxismo-leninismo, que contaba con una estrategia táctica, una comprensión del mundo, sí. Hoy hay quien critica que dentro del partido, por ahí me sumo a la crítica en buena medida, no existe. A ver, no es que no exista, es que está en un estado malo, vamos a decirlo así. Hay una falta de
teoría o desarrollo teórico importante dentro Ujú. del partido que, claro, yo la veo en mi organización porque yo tengo mi organización, Claro, claro. pero por ahí el resto de sectores del frente también lo ven. ¿Cómo se aborda esto? Mm. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Se puede hacer algo desde el propio frente, por Bueno, ejemplo? es una discusión política, ¿no? Es una discusión política. Que no está saldada. Mm. O sea, lamentablemente cuando actuamos en la historia solo sabemos el resultado de las cosas que hacemos cuando ya las hicimos. Sí, Entonces, si algo se puede o no se puede, no lo sabemos hasta que lo hacemos y si después nos sale mal, no sabemos si nos salió mal porque estaba mal la perspectiva estratégica sí, o porque tuvimos equivocaciones tácticas o equivocaciones teóricas, claro. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. y eso es el análisis que hay que hacer y que, bueno, lo tenés que hacer mientras vas actuando en el mundo, ¿no? Ujú. No puedes esperar. Entonces, son apuestas. Los militantes hacemos apuestas. Y que son apuestas que no son abstractas, Sí. en el sentido que si la vida, no estoy diciendo que las cosas son completamente azarosas y que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Sí, Digo, claro. si en la vida uno cayó en una organización, trayendo a esa organización una historia, una posición de clase, una familia que vivió lo que sea que haya vivido, una militancia estudiantil donde conociste a alguien, unas lecturas que te hicieron pensar cosas o lo que sea. Ujú. La decisión de si yo estoy ahí o no estoy ahí no es una decisión abstracta, es una decisión que tiene que ver con compañerismos, que tiene que ver con evaluaciones de las relaciones de fuerza Ah. en todas las escalas. Porque hay relación de fuerza en el Frente Amplio, en los partidos, en las corrientes de los partidos, en los núcleos de los partidos, en los territorios en los cuales, Sí, sí, sí. en los frentes sociales, etc. Y yo creo que ahí, bueno, los militantes tienen que tomar decisiones sobre dónde sienten que son más útiles. Y que es una decisión que no es completamente separada del análisis macrosocial que hagan, Sí. pero tampoco es idéntica. Yo puedo pensar que a nivel macrosocial pasan ciertas cosas y de Sí. todos modos pensar que el lugar donde soy más útil Es- sea, por ejemplo, los únicos lugares donde sé hacer cosas que sirven. Por decir algo. Ajá, O los claro. únicos lugares que quedan suficientemente cerca de mi casa para que yo pueda ser útil ahí, Claro. salvo que yo organizar toda mi vida para vivir en otro lado, etc. Sí. ¿No? Bueno. Entonces, esto es toda una larga introducción que no va directamente a lo que decís. Pero, Claro, claro, lo entiendo. a ver, ¿yo qué pienso? Yo pienso que en el nivel más superficial de todos, yo prefiero que gane el Frente Amplio que gane la derecha. Sí. Porque sé que cuando gane la derecha, no solamente retrocede el salario, retroceden los derechos sociales, sino que además se hacen reformas Mm. que reducen estructuralmente las chances de, en un futuro, llevar adelante el tipo de estrategias que yo quisiera que se desarrollen hacia una sociedad socialista, lo que sea. Entonces, Perdón que te interrumpa, pero lo primero que pienso cuando me decís eso es en la reforma educativa y quería mencionarla porque no se menciona cómo se debería sí, sin duda. y me genera un tipo de coraje importante que tener, por ejemplo, el presidente actual, Orsi, la instancia en la que la llegó a mencionar fue tipo, no, es mala porque a los docentes no les gusta. Y es todo lo que vi. Y, y la reforma educativa es una cosa inmensa que genera cambios grandísimos, Sí. sustanciales para no solo nuestro desarrollo a un nivel personal, sino también nuestro desarrollo en términos hasta industriales, si queremos el día de mañana, por la pérdida de especialistas y formación de generalistas, o sea, personas que tienen menos posibilidad por ahí de ser un ingeniero. En mi curso de robótica, que es lo que yo estudio, dejamos de tener 10 horas de robótica para tener 5. Si te lo reducen a la mitad, es menos probable que seas un especialista Sí, como claro. un ingeniero, es más probable que seas un cajero o algo por el estilo. No es que sean menos personas, que por ahí vos tenés ganas de aspirar a un tipo de trabajo concreto que le serviría incluso más a la sociedad para su propio desarrollo, en términos productivos, y eso te lo quitan. Hay muchas cosas que se podrían decir de la reforma educativa, prácticamente todas ellas malas, estoy de acuerdo. Y es un ejemplo. No, Sí, sí. estás entrevistando, puedes interrumpir. No, a ver, a lo que voy es. Entonces, en ese nivel de abstracción, Sí. yo prefiero que gane el Frente Amplio, entonces estoy dispuesto a hacer cosas para que gane el Frente Amplio, Sí. poner mi cara Ahí está. militar, hacer barriadas, todo lo que haya que hacer. Ujú. Perfecto. Ir con mi hija, la bandera, los actos, reproducir esa tradición, porque creo que esa tradición es una capacidad colectiva
para impedir que haya gobiernos peores que los que hay cuando gobierna el Frente Amplio. Ahora, yo también creo que cuando ha gobernado el Frente Amplio han pasado cosas que también han producido retrocesos estratégicos. Por decir una especialmente grotesca, cuando Tabaré Vázquez le pide a Bush que le dé una garantía militar contra Argentina. Eso, al nivel más grande de la estrategia de integración regional, de geopolítica, de concepción latinoamericana, es catastrófico. Sí. Bueno, Accionario. entonces, y como esa podría decir 50, en términos ambientales, en términos de cómo evoluciona la construcción del Estado, las tercerizaciones, podría poner muchos ejemplos. Entonces, yo creo que en ese panorama se pueden tomar dos posiciones. Una posición es, acá lo que hay es un problema de relación de fuerzas interna del Frente Amplio. Entonces, ¿cómo militamos? ¿Cómo discutimos? ¿Cómo hacemos pensamiento para que esa relación de fuerzas cambie? Y después hay otra posición que es, no, el problema es el Frente Amplio. Entonces, lo que hay que hacer es construir otras organizaciones, construir otras ideas, o sin disputarle, construir izquierda social, bases populares, intelectualidad crítica, lo que sea. Bueno, yo sobre estas dos cosas, estas dos posiciones, soy relativamente agnóstico. O sea, pienso, tienen que existir las dos. También pienso, hay mucha gente que está en un lugar que nunca va a ir al otro, y que está en otro y que nunca va a ir a un lugar. Entonces, lo que yo aspiraría es que los espacios donde esa gente comparte organización, esa gente se entienda lo mejor posible, porque no en lo inmediato, pero sí en lo estratégico, quizás tienen muchas cosas en común. Entonces, hablen, entiéndanse, produzcan teoría juntos. Háganse una guiñada sabiendo que están haciendo cosas diferentes, pero que son parecidas. Mi posición, por a dónde me ha llevado mi vida, pero no en todos los momentos de mi vida, es estar en el Frente Amplio. Lo cual implica disputar y también implica estar dispuesto a tener discusiones políticas con personas que están lejos. Por decir algo, yo hace poco publiqué una reseña del libro de Odone. Sí, Gabriel Odone. Bueno, Odone está muy lejos de las cosas que pienso yo. Sí. Pero va a ser el ministro de Economía del gobierno que yo no solamente voté, sino que milité para que ganara. Entonces yo tengo que hacerme cargo de que yo sabía esto. Entonces yo ahora no puedo hacerme el boludo respecto a que yo defendí que esto sucediera. Entonces yo tengo que tener, por un mínimo de ética política, algún tipo, tengo que dar cuenta de cuál es la situación en la que estamos y cómo pienso yo que esto podría llegar a salir bien. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que es muy posible que salga mal. Es muy posible que salga mal. O, lo más probable, que salga muy mal en algunas cosas y bastante bien en otras. Ahí está. ¿No? Por ejemplo, yo ahora leía en Brecha una entrevista a Negro, ministro del Interior designado. Pareció excelente. Dije, qué bien, mirá, qué bien que le salió el casting a Orsi. Metió un ministro del Interior que yo no tengo una coma que moverle. Mirá. Digo, capaz que una coma, sí, pero en la perspectiva general, digo, yo no sé si puede haber un ministro del Interior que diga cosas mucho mejores de lo que está diciendo Negro. Ahí está. En un tema muy delicado como es la seguridad. Entonces, digo, bueno, hay que empujar donde se puede, discutir donde no, y mientras tanto, y yo creo que, volviendo a lo que hablábamos de Milei, tener una discusión muy seria sobre cuál es nuestro programa de máxima. ¿No? Porque cuando vos decías esto, marxismo, leninismo, bueno, yo no sé si soy exactamente marxista-leninista, sí diría que soy marxista. Veamos exactamente de qué estamos hablando para ver qué quiere decir eso para cada uno. Pero lo que sí pienso es que la izquierda, en un sentido amplio, está muy falta de claridad sobre cuál es su programa de máximo. Ahí está. ¿Qué piensa estratégicamente? Entonces, cuando a nosotros nos falta eso, no podemos echarle la culpa a los demás de que a nosotros nos falta. Yo no puedo echarle la culpa a Odone de que él esté ahí, porque quienes pensamos otras cosas no tengamos la fuerza, ni los cuadros técnicos, ni las ideas para poner a otro ahí. ¿No? Yo lo que creo es que esto que mencionás es como una piedra angular como para la solución de quizás la problemática existente en términos teóricos para el Frente Amplio en general. Entonces, ahí está el micrófono. Entonces, lo que sí identifico como problemática para poner esa piedra angular es que hoy existe una moralización propia de ese factor retórico que hace un rato identificaba, que homogeneiza la estética política, que es lo que hace
bajo mi perspectiva, que es un fenómeno generalizado por mi propia experiencia personal, la concepción de todos los políticos son iguales, ¿no? Esa noción que la he escuchado tantas veces y por eso la percibo como general. ¿A qué me estoy refiriendo? Digo, hay gente que defiende a muerte algunas posiciones. Y es tipo, no, el Partido Nacional tiene todo bien y el otro está todo mal. El Frente Amplio tiene todo bien y el otro es maldad pura. Entonces, de repente uno, cuando pretende encontrar un matiz y decir, hey, yo banco el Frente Amplio, personalmente voy a votar el Frente Amplio, Claro. ahora en las intendencias y en lo anterior, y seguiré votando el Frente Amplio, supongo yo que sí, pero claro, o sea, eso no quita los matices que existen, no quita las diferencias que pueda tener con tal o cual cuadro político, etc. Claro. Y entonces me hace pensar, ¿cómo ese problema que hoy se halla como enraizado en la praxis política y en medio de todas las partes, esa, si se quiere, esta moralización, porque se pretende el planteo de un dualismo en el que yo soy bueno y el otro es malo, pero de todas las posiciones, lo cual para mí también homogeneiza el discurso y te hace pensar que existe una retórica de los políticos son todos iguales. Claro, claro. Entonces, ¿cómo se ataca eso? ¿Cómo pensás que...? A ver, la moral tiene su importancia. En el sentido que es bueno que las personas tengan una noción del bien y del mal que les orienta en la vida, ¿no? Ahora, una cosa es eso, que yo creo que es inevitable y bueno, y otra cosa es el uso hipócrita como retórico de discursos morales exagerados para estigmatizar al rival político en el marco de estrategias mediáticas propagandísticas. Sí. Es algo bastante específico. Y es algo que sucede cada vez más. Sí. Y que, de algún modo, quizás es parte de la técnica política contemporánea. Sí. En el sentido de cómo funciona la propaganda. Yo de eso no sé nada. Pienso que no necesariamente es lo único que se podría hacer, pero tendría que pensar mucho más para saber que sí habría que hacer. Pero lo que sí creo es que del lado nuestro, del lado de los ciudadanos, los intelectuales, los militantes, quien sea, a la hora de analizar, nos conviene bajarle un poco el volumen a eso, ¿no? Pensar quizás un poco menos moralmente, un poco más éticamente. Es decir, tratar de entender por qué pasa lo que pasa, cuáles serían las otras opciones, cómo están configuradas las situaciones de modo que los actores hacen lo que hacen. Y también, yo creo que esto es muy bueno, somos tan buenos nosotros. Sí. Porque al final somos humanos, nosotros y los otros. La gente cambia de posición política en su vida. Y la que no cambia, no importa, podría cambiar, ¿no? Y entonces, yo creo que especialmente a nivel popular, ¿no? A nivel de la gente común que uno se cruza en la calle, hay que ser muy lento antes de entender a otro como enemigo. Muy lento, ¿no? Muy lento, porque una cosa es un dirigente, otra cosa es una persona común. Pero yo creo que hay que resistir los intentos de crispar a la sociedad con este tipo de rivalidades sin privarnos de entender que, que la política efectivamente es disputa y que la disputa es dura. Sí. Entonces, pero claro, una cosa es decir que es dura políticamente y otra cosa es decir que hay un enemigo moral, ¿no? Y que otro lo vamos a demonizar. Sí. Entonces, yo lo que pienso es que cuanto más claros estemos analíticamente, en el sentido de decir, a mí no es que no me guste Da Silva porque pone el coso de Tribilín. A mí no me gusta Da Silva porque es el representante de la clase dominante. Sí. ¿No? Entonces, y ahí yo tengo que ser capaz de explicar. Claro. Tengo que ser capaz de explicar y que todo el mundo entienda que yo no es que estoy diciendo que este tipo es malo y feo. Yo estoy diciendo algo que, si yo logro que alguien haga el razonamiento que yo estoy haciendo, su rivalidad con Da Silva va a ser mucho más fuerte que si yo lo convenzo de que es malo y feo, porque lo que a mí me parece feo, a otro no. Entonces, y creo que ahí hay una función que es una función de los partidos políticos. Sí. Y de los intelectuales, y de los medios de comunicación, y de la educación de diferentes modos, que es
construir el tipo de sentidos críticos que hace que las personas se puedan orientar en el mundo y ver rápidamente a los personajes, identificar qué fuerzas sociales están hablando cuando están hablando esos personajes, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, cuanto más haya de eso y menos de crispación moralista, Sí. yo creo que mejor estamos. Yo comparto también la división de que existe como justamente esa diferencia entre lo que es un dirigente y un tipo militante, un tipo de a pie, ponele. Y comparto que tampoco me gusta como esa forma de abordar a la gente ni de manera violenta ni de manera hostil por pensar distinto, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que sucede. Pero sí que lo veo interiorizado en la militancia, y eso mismo a lo que te referís me parece que también es lo que yo decía antes, que el contenido y la forma. Diferenciar entre la posición moral que alguien tiene de un tercero y la posición en términos teóricos o políticos es complicado. A mí me pasa que en algunas instancias he criticado tal o cual cuadro político y hay posiciones encontradas en oposición a lo que digo por querer moralmente a ese cuadro político, cuando ni siquiera sería mi intención criticarlo moralmente. Claro, claro. No, ni lo conozco en persona, quizás moralmente es excelente, pero no sé si es por ahí, ¿viste? Y lo que sí creo que me ha servido, lo comparto casi como tip, que es en términos retóricos. Yo empiezo el abordaje diciendo, ¿y te parece que es perfecto? Dice, no existe nada perfecto. Ok, ¿y cuál es la imperfección? Y ahí ya comenzamos a decir, claro, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Entonces digo, me gusta, está perfecto, pero tiene estas cosas. En términos prácticos, que eso termina siendo para mí lo central para la solución de esta problemática. ¿Cómo se coordina algo? ¿Cómo organizamos algo para, no sé ni cómo plantearlo, ser autocríticos dentro del Frente Amplio? Porque existió una autocrítica. Sí. Está rara la autocrítica, ¿viste? Entonces, ¿cómo ejecutamos la autocrítica que merecemos? Bueno, yo creo que eso hay dos formas de responder eso, ¿no? Una más histórica. Entonces, hubo una autocrítica. Salió un congreso, yo la leí. La autocrítica estaba bien, el documento, quiero decir. Sí. En el sentido que básicamente lo que era una crítica por izquierda a los gobiernos frente amplistas. Decían las cosas en las que no se avanzaron, decía las dificultades para la construcción de un acompañamiento ideológico de las políticas, cosas con las que uno puede estar de acuerdo. Ahora, hubo otra autocrítica, porque el Frente Amplio, después que hace el Congreso de Autocrítica, hace una campaña que se llama El Frente Te Escucha. Sí. Esa campaña es una campaña en la cual los dirigentes recorren el país con una metodología, producen documentos en los cuales de algún modo recojan malestares que no son la autocrítica que se hace la militancia, que es el espejo que el Frente Amplio pone a sectores sociales, de todas las clases sociales, Ahí está. en una gira por el país. Y ese documento dice cosas muy distintas de la autocrítica. Dice cosas muy distintas y en algún sentido antagónicas. Y claramente la estrategia del Frente Amplio en su conjunto, con un montón de mediaciones, porque en el medio hubo elecciones internas, pasaron muchas cosas, ¿no? Que tuvieron resultados que afectan la relación de fuerzas. O sea, no es que gente mala decidió hacer cosas malas, es que la gente discute, milita, se resuelve y tiene el resultado que tiene, y cuando uno pierde, tiene que entender que perdió, ¿no? Entonces, tuvo el resultado de que la síntesis que hizo el grueso de la dirigencia de la derrota del 19 no es la del documento de autocrítica. Es que, como vos decías, esto del parecido con los blancos, ¿no? Bueno, se tomaron una serie de orientaciones estratégicas que fueron en una dirección, por decirlo de manera bruta, hacia el centro, ¿no? Hacia el centro. Yo puedo no estar de acuerdo con eso, pero ¿qué importa? Que yo no esté de acuerdo. Sucedió. Entonces, de ahí hay una pregunta hacia el futuro. O sea, una hacia el pasado, ¿no? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer, quienes no estábamos de acuerdo, es ¿por qué somos tan débiles? ¿Por qué somos tan débiles? ¿No? ¿Por qué si somos tan lindos y tan buenos y tenemos razón? Sin embargo, la gente no está de acuerdo con nosotros. Nuestra gente no está de acuerdo con nosotros. Bueno. Y eso incluye a la izquierda frente amplista, también incluye a la izquierda no frente amplista.
Porque hay toda una militancia, de la que yo también en un momento formé parte, que rompe con el Frente Amplio, no sé, después de la esencialidad, y que tenía muchas expresiones, ecologista, intelectual, feminista, que tampoco tuvo la fuerza para construir alternativas de la escala que era necesaria para dar esta disputa. No solo sobre la orientación del Frente Amplio, ¿no? La disputa política grande del país. Entonces, todos estos nos tenemos que hacer la pregunta de por qué fuimos tan débiles. Y después, hacia el futuro, bueno, yo vuelvo siempre a lo mismo. Si vos no sabés lo que querés, es muy difícil invitar a otros a que peleen por lo que querés. Sí. ¿A qué te estoy invitando? Sí, yo mismo. Entonces, yo creo que nos debemos un trabajo intelectual, militante, profundo, para construir una mirada. Y eso hay que hacerlo sobre la marcha. Y yo no estoy diciendo que no haya nada de esto. Hay mucha gente haciendo esto. Pero tiene que ser mucho más potente. Claro. Y para eso hay que construir, porque esto no es gratis y no es fácil. Lleva mucho trabajo. Para esto hay que construir las instituciones, los espacios, los circuitos económicos, las corrientes intelectuales, las publicaciones en lo que esto sea posible, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno... Lo que tenemos que saber es lo atrás que estamos. O sea, no es que tenemos todo y perdimos por 2 votos en Congreso. Claro, es mucho más que eso. Sí. Entonces, bueno, tenemos que hacer eso. Y ese trabajo no tiene atajos. Y no hay ninguna garantía de que cuando uno entra en un proceso de ese tipo, salga igual que como entró. ¿No? Entonces, bueno, hay que hacerlo. Y si uno mira históricamente, termino con esto, mira. Si uno mira históricamente, hay 3 o 4 momentos en la historia de la izquierda uruguaya en las cuales pasan cosas de este tipo. Una, bueno, a principios del siglo XX, cuando es la época del vallismo y el movimiento obrero, muy influido por el anarquismo, se crea el Partido Socialista, se crea el Partido Comunista, y un momento, bueno, son los primeros movimientos feministas también, un momento muy efervescente de militancia e intelectualidad que tiene sus grandes referentes, ¿no? Tanto, no sé, liberales de izquierda como Ferreira, o bueno, socialistas como Frugoni, un montón de anarquistas, de feministas, lo que sea. Hay un segundo momento muy importante en los años 60, un momento que solemos tomar como referencia, ¿no? Bueno, es la época de las grandes obras de Arismendi, de Vivian Trías, de Sendic, de Eduardo Galeano, de la creación del Frente Amplio a final de los 70, de los intelectuales nacionalistas, Metol Ferrer, Real de Azúa, Quijano. Y hay otra, quizás, en los 80 y los 90, que es donde se crea lo que hoy conocemos como progresismo. El Frente Amplio tal como lo conocemos. Que con sus orientaciones estratégicas. La era cuyos grandes intelectuales son Astori, Rodrigo Arocena, Constanza Moreira, Hugo Echugar, yo qué sé, muchos, podría nombrar 10 más. Que son los que no casualmente ocuparon cargos importantes y los que pusieron la orientación estratégica. Bueno, Mario Vergara, yo qué sé, y que además escribieron libros, que igual que los de Trías y la Arismendi los podemos leer y discutir. Bueno, ¿por qué nombro estos 3 procesos? El 900, los 60, los 80-90. Porque esos procesos duraron 10 años o más. O sea, ¿entre qué? ¿Cuándo fue el congreso del Partido Comunista que me mencionabas hoy? El 16 fue en el 55. Y bueno, entre el 55 y, por decir algo, la creación de la CNT o la creación del Frente Amplio, estamos hablando de 15 años. Sí, 15, 20 por ahí. Sí. O sea, los procesos llevan mucho tiempo en dar fruto. Entonces, por decir algo, digamos que la crisis del progresismo, por hablar de este proyecto largo que va desde, no sé, desde la creación del Encuentro Progresista en 94, por decir algo, hasta la esencialidad, ¿no? En 2015. Digamos que la crisis es en 2015. Bueno, hace 10 años, estamos en el 25. Esa crisis, ¿qué tan productiva fue? ¿Qué produjo? ¿Qué textos? ¿Qué intelectuales? ¿Qué organizaciones? ¿Qué tendencias? ¿Qué potencia colectiva? ¿Qué mirada de futuro? Bueno, uno puede ser muy crítico con ese proceso, pero la verdad también es que estamos adentro de ese proceso. Entonces, y uno no sabe estas cosas cuando cuajan. Entonces, como yo decía, esto no tiene atajos. La pregunta es, ¿cómo logramos una autoconciencia histórica del proceso en el que estamos? Y desde ahí vemos cuál es el paso adelante para dar. Yo no es que lo tenga súper claro, pero creo que también
hay que pensar que esto no es soplar y hacer botella. No es que si mañana lográs aparatear un plenario, no sé qué, ya esto se resuelve. Sí, no, No claro, funciona. sí. Es más, te puede pasar algo terrible, que es que ganes y no sepas qué hacer. Ok. ¿No? Entonces, Sí. hay que hacer el trabajo igual. Sí, claro. No quiere decir que no haya que aprovechar las oportunidades. No, sí, pero obvio. mira Hay que Chile, tratar de que sea. tuvieron una constituyente y no la aprovecharon. O sea, hicieron una revolución y pusieron una constituyente y no la aprovecharon. Te Claro. puede pasar eso también, ¿no? Claro, me parece que primero, y ahí coincidiremos, y creo que cualquier persona que pretenda teorizar coincidirá, en que hay que hacer análisis coyuntural, hay que entender, ver cómo estamos. Pero a su vez me hace pensar, entendiéndolo como oleadas o como ciclos, ¿qué ciclo vendrá? ¿Qué es lo que se viene? Esto ya parte como de algo más global. Yo estoy viendo que globalmente está existiendo una noción que es la que se está disputando, creo que en Argentina la están poniendo mucho en disputa, que es como plantear la idea del nacionalismo en oposición al globalismo. Sí. Yo cuando pienso eso, yo pienso que eso tiene sus cosas interesantes, pero también sus limitancias. Yo veo que si vos venís y te planteás solo como nacionalista, ahí hay mucho juego para la derecha, para el fascismo, para el nazismo. Claro. Entonces, como que le falta un componente más. Así que pienso, como casi que de forma dialéctica si se quiere, como una conjunción con la izquierda, como la noción de izquierda nacional, una noción que no se aleja igual de la que hubo acá con el Frente Amplio, ¿no? Porque el componente popular nacional ya lo tenía, la concepción antiimperialista, antioligárquica, eso es esencial para la construcción de una izquierda, por ahí ciertas izquierdas o ciertas izquierdas no, supongo una izquierda más liberal no, pero digo, las izquierdas marxistas, socialistas, sí que pueden compartir ese componente, y personalmente, claro, es lo que me gustaría que se venga, digamos, ¿no? Vos, dado también el escenario global, dado el escenario actual, ¿qué ves que se viene? Bueno, es una buena pregunta. Mira, yo creo que estamos como izquierda, estamos en una muy mala situación para incidir en qué viene, ¿no? Entonces, es muy difícil, muy distinto hacerte esa pregunta cuando sos un actor protagónico que cuando estás replegado. Y hoy la izquierda en el mundial está replegada. Es una afirmación muy gruesa, ¿no? Porque seguramente si vos te haces esa pregunta en Vietnam, claro, es muy distinta, o en una guerrilla maoísta de la India es muy distinta que si te la haces acá. Claro. O si, yo qué sé. O en Alemania, que gana la derecha y la ultraderecha sale segunda, pero la izquierda sacó 8% y está contenta, ¿no? Como, depende mucho del contexto, claro, esta pregunta. Pero yo creo que a grandes rasgos, el hecho de que la gran discusión sea entre nacionalistas y liberales, lo que nos muestra es que la izquierda no está. Porque la gran discusión del siglo XX es una discusión de tres. Entre los liberales, los socialistas y los fascistas. Sí. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial los fascistas salen de escena y vuelven ahora. Sí. ¿No? Y los socialistas tienen un golpe grande con la caída de la Unión Soviética. Berlín, sí. Y tienen un segundo golpe grande ahora, con el fracaso de una serie de movimientos heterogéneos que tienen que ver con el giro de la izquierda de América Latina, pero también con un montón de renovaciones de las izquierdas que sucedieron con Corbyn en Gran Bretaña, con Occupy Wall Street, Los Indignados, Podemos, un montón de cosas que sucedieron. Incluso lo podría poner la primavera árabe, con toda la ambigüedad y la complejidad que eso tuvo, etc. Entonces, hoy estamos en un momento de repliegue en el cual vemos cómo nuestros rivales históricos disputan entre ellos. Sí. Entonces, yo creo que hay núcleos de verdad, tanto en el liberalismo como en el nacionalismo. Y que ahí hay una discusión que hasta cierto punto es táctica. En el sentido de, bueno, cómo vos te apoyás en uno o en otro según la situación. Ahora, nuevamente, cuando uno mira eso, dice, bueno, pero ¿quién soy yo? Entonces, digamos que hay situaciones en las cuales hay que apoyarse más en el nacionalismo, como hizo la izquierda muchas veces. Perfecto. Sí.
pero ¿quiénes somos nosotros los que nos estamos apoyando en ciencia? Digamos, antes de decidir eso. Sí. Yo creo que esa pregunta es muy importante. Entonces, y yo creo que ahí hay definiciones filosóficas, ¿no? El materialismo, ¿no? La percepción histórica. Hay que decir el materialismo hoy también, ¿no? Porque el materialismo también es entender de biología, de geología, de ciencia de la atmósfera, la corporalidad de las personas, ¿no? Sí. La historicidad de los procesos. La neurología hoy también, el microbioma, etc. Ni que hablar. Entonces, eso por un lado. Entonces, eso es como desde dónde lo mirás, ¿no? Entonces, construir una perspectiva. ¿Qué viene? Bueno, yo creo que todo indica que no viene nada bueno. O sea, estamos en un momento de crisis en el cual hay como por lo menos 4 vectores de crisis macro tendencias, ¿no? Una crisis ecológica, una revolución tecnológica, un relevo geopolítico en el cual Occidente retrocede y en un sentido amplio Oriente avanza, incluyendo a China, pero no reduciéndose a China. Sí, claro. Y al mismo tiempo que todo esta es una cuarta cosa que es una enorme inercia sistémica. Es decir, a pesar de que el sistema no funciona y no es capaz de resolver problemas, es extremadamente difícil reformarlo. Claro. Y tiene una enorme capacidad de contragolpear contra quien lo desafía. Sí. Entonces, vos ves esto y decís, bueno, esto revienta. De todos modos, cada una de estas tendencias tiene su salida. Porque vos decís, hay una crisis ecológica. Sí. Bueno, eso produce un colapso. Al día siguiente del colapso, la gente sigue viviendo y se va a construir otra sociedad, ¿no? Hay gente que su mirada estratégica va por ahí. Entonces vos decís, hay una revolución tecnológica. Bueno, y esa revolución tecnológica va a producir una mutación social. Y esa mutación social, diría un buen marxista, es una revolución de las fuerzas productivas. Sí. De la cual habría que pensar qué cambios en las relaciones sociales se derivan. Y quizás tengamos un comunismo automatizado, etc., ¿no? Comunismo, sí. Hay gente que está pensando en eso, hay cibersocialistas, eso existe. Sí. O uno dice, bueno, está habiendo un relevo geopolítico. Bueno, si ese relevo geopolítico está siendo vanguardizado por un país donde gobierna un partido comunista y por una región como es Asia, que es una región donde hay muchísimo marxismo. Hay gobiernos marxistas en Nepal, en Vietnam, en Mongolia. Hay huelgas generales enormes en Bangladesh, en Corea. Son países enormes, con cientos de millones de habitantes, ¿no? En India, perdóname que te interrumpo otra vez, pero en India creo que hay un estado en el que ganó democráticamente el Partido Comunista. Kerala. De manera muy continua. Kerala. Y es un estado que tiene indicadores sociales muy superiores al resto de la India. Es una historia de éxito que se estudia en ciencia política. Hay un politólogo, se llama Peter Evans, que en su libro más famoso sobre políticas públicas tiene un capítulo sobre este caso, que es un caso extraordinario. No, maravilla. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, uno puede decir, acá hay una perspectiva. O sea, quizás el relevo geopolítico vanguardizado por un socialismo asiático puede producir cambios para bien. Yo no sé suficiente. Capaz que no. Capaz que esos socialismos ya mutaron en estatismos autoritarios irreversibles. No lo sé. Pero tampoco suspendo juicio, digamos, ¿no? Y después, las instituciones tienen una enorme inercia sistémica, las instituciones liberales, quiero decir. Bueno, reformistas hubo siempre. Es decir, las Naciones Unidas tienen adentro suyo el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Sí. El IPCC dice que para enfrentar el cambio climático hay que hacer un cambio sistémico sin precedentes. O sea, una revolución. No lo dicen así, no le pueden decir, pero lo dicen. Claro. Entonces, vos tenés en el corazón de la institución liberal global una conciencia de que esto no va para más. Sí, claro. Entonces, hay muchas líneas en las que uno podría ver transformaciones. Y ahí, bueno, hay que hacer apuestas estratégicas con mucha seriedad y así, conversando, no es que se resuelva este problema. Lo que quiero decir es que una situación que a primera vista parece muy, muy mala, el análisis siempre encuentra algún filón, ¿no? Lo que sí diría, volviendo de la forma como vos planteabas la pregunta, es la disputa entre nacionalistas y liberales. Digamos que uno es marxista, no hay obligación de serlo, pero digamos que sí, ¿no? Marx explica, es en el prólogo de los manuscritos, que hay leyes de correspondencia entre las fuerzas productivas, las relaciones sociales y la superestructura. Muy esquemáticamente, ¿no? Marxismo superficial, pero usémoslo por el momento. Bueno, la oposición entre liberalismo y nacionalismo es una oposición que está situada en la superestructura. Es una oposición
entre posiciones ideológicas, políticas, forma de organizar el Estado, Sí. forma de organizar el derecho, cosmovisiones quizás, ideas sobre cómo es la comunidad, pero que no se meten estas posiciones ni sobre las relaciones sociales. Es decir, las relaciones de clase, el trabajo asalariado, la vida social real en la que las personas viven, la familia, etc. Ahí está. Ni en las fuerzas productivas. Que las fuerzas productivas son la relación metabólica entre el ser humano y la naturaleza, las capacidades tecnológicas, el conocimiento, digamos, el grado de desarrollo histórico de una formación social. Bueno, la contradicción entre liberales y nacionalistas está en la superestructura. En cambio, la contradicción entre la crisis ecológica y la revolución tecnológica está en las fuerzas productivas. Sí. Entonces, tenemos una contradicción en la superestructura Sí. y una contradicción en las fuerzas productivas. Sí. Un buen marxista, ¿cuál considera más importante? Ujú. La de las fuerzas productivas. Sí. Bueno, entonces, yo creo que analíticamente tenemos que hacer este desplazamiento de la mirada. Ujú. Estar menos obsesionados con la contradicción en la superestructura y ponernos a pensar más esta otra, la Sí. cuestión material, ecológica, tecnológica. Claro. Ahora, ¿qué perspectiva sale de eso? Mm. No es que yo no lo tengo resuelto de ninguna manera, pero creo que vamos a estar mucho mejor armados para esta disputa ideológica Ujú. si tenemos una muy buena comprensión de qué está pasando en la contradicción en la base. Claro. Para mí, o sea, también mirándolo desde una posición nuevamente superficial, yo no tengo ningún tipo de formación académica, conozco cosas así pequeñas y desde ahí intento hablar. Yo veo la básica, la que todo marxista conoce como contradicción dentro del sistema de la propiedad privada de los medios de producción, que es el que no... La de las relaciones sociales. Ahí está. Mismo la economía no nos sirve a nosotros, sino que le sirve a el grupito de personas que de ellos se alimenta, ¿no? Me parece que esto es interesante para que la propia, este inciso que iba a mencionar es interesante para que la propia izquierda lo incorpore dentro de su agenda política, que es la situación que existe hoy con redes sociales. Hoy el enfoque que se está dando no es de existen oligarcas que son dueños de las redes sociales que quieren que vean más anuncios y por eso te hacen adicto para que estés 8 horas al día ahí. No es esa la noción que se está teniendo, sino que en todo caso se dice, las redes sociales son adictivas y ya está. Pero es una tesis vana, ¿no? Es el planteo de Marx en las tesis sobre Feuerbach que dice, bueno, sí, mucho interpretar el mundo, pero el tema es cambiarlo. Claro. ¿Qué haces con eso, no? Claro. Y claro, entonces ahí hay como una noción de clase que se puede tener y que marca también las contradicciones existentes. Yo lo que creo es que en las contradicciones que hoy existen dentro de la producción que nos traen los intereses privados, no existe la posibilidad, en términos pragmáticos, de despojar a estos intereses privados hoy. Para mí lo que queda entonces es el desarrollo de las fuerzas productivas de la propia nación en negociación con los intereses de la oligarquía local. Bueno. O es la primera impresión que me da, tal vez desinformada, ¿no? Entonces, en principio lo que entendería es que de manera dialéctica entre sus intereses y los intereses que podamos tener nosotros por nuestro desarrollo social y que es estructuralmente productivo, y en función de los resultados que eso genere, vamos a poder tener las herramientas como para poder luchar en contra de las crisis, por ejemplo, ecológicas. Uh-huh. Y para mí eso tiene, cuando lo observo, un componente nacional. Y por eso es que si yo veo que se llevan ambas banderas, la del liberalismo y el nacionalismo, rápidamente me sale como posicionarme detrás de la del nacionalismo. Pero no exclusivamente, inclusive no me gusta tanto decir soy nacionalista, ¿viste? Porque me parece que está relacionado como un grupo de cosas mucho más grandes y que es casi como una doctrina por sí sola, la doctrina de manera exclusivamente nacional. Sí. Me parece que aquello que sí que se puede utilizar, al menos como la palabra que creo que sí que se puede utilizar como componente de algo más grande, es soberanismo, que me termina llamando más la atención. Entonces, como una noción soberana en términos productivos, que es parte de todo un rompecabezas que es la que sea mi doctrina. Bueno, está muy interesante. Hay muchas puntas por las que agarrar eso, ¿no? A ver, el camino chino. El camino chino es más o menos eso. Sí.
bueno, gobierno del Partido Comunista, pero me doy cuenta que tengo que desarrollar mis fuerzas productivas, entonces entro en una negociación con el capital transnacional. Entro al mercado mundial, entro en sus instituciones, designo zonas económicas especiales donde esto pueda suceder, al mismo tiempo tengo una población que está muy formada por muchas razones, y juego y gano. Sí. ¿No? Bien. China tiene dos condiciones que hay que pensar muy bien si uno va a hacer esa estrategia que se las tiene. Una es que tiene más de 1.000 millones de personas. O sea, puede ser una economía a escala, claro, como ningún otro país del mundo puede, salvo la India. Claro. Y bueno, con niveles de productividad altísimos la Unión Europea y Estados Unidos, con menos población, pero lo hacen. Sí. Entonces ahí tenés un problema de escala. Y además, China ya hizo una revolución. Sí. O sea, China llega a tener esa capacidad estratégica porque viene de una economía planificada. Y cuando hace las reformas de la apertura, elige qué abre, qué no. Y mantiene un mando político sobre el conjunto del proceso, incluyendo a las empresas. Sí. Incluyendo el sector financiero, sectores estratégicos, la tierra. ¿No? Entonces, la capacidad que tiene China para hacer esa estrategia viene dada por estas capacidades que nosotros no tenemos. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo las conseguimos? Sí. Bueno, entonces uno diría, bueno, China hizo la revolución. Bueno, perfecto, hay que hacer la revolución. Fácil. No es tan fácil, ¿no? Y segundo, China tiene escala. ¿Cómo hacemos escala? Bueno, ahí está la vieja tesis del continentalismo. Sí, claro. Que no es casualidad que las izquierdas latinoamericanas sean integracionistas. Porque sí, la perspectiva estratégica que hay de fondo es, sí, la única forma que tenemos de seguir esta estrategia es, bueno, ¿no? Hay un economista marxista, espinosista, se llama Frédéric Lordon, que define soberanía como capacidad de producir tus propios medios de producción. Ahí está. ¿No? Entonces, soberanía económica, como decías vos, o soberanía productiva. China mayormente le puede hacer, no con todo. ¿No? Tiene problemas en algunos sectores, no tiene todas las materias primas, no tiene energía, tiene problemas, pero más o menos la saca buena. Pero bueno, también es un país muy dependiente del mercado mundial. Por ejemplo, China no tiene soberanía alimentaria, por decir algo. Entonces, yo no estoy en contra de esa estrategia. Me parece que es una estrategia plausible. Lo que pasa es que me parece que hay que tener mucho cuidado con la forma como, si vos seguís esa estrategia sin suficiente escala y sin un Estado como el que tiene China, que tiene control efectivo sobre factores estratégicos, como la tierra, el sector financiero y la capacidad de planificación económica. Sí. Si vos no tenés eso, te puede pasar que lo que hagas solamente sea seguidismo del capital. Y que, peor aún, como tenés una posición soberanista, como en el capitalismo contemporáneo, los países compiten entre sí por inversiones, vos no confías en los demás países, no llegás a acuerdos, no formas parte de instituciones, no tenés tratados, entonces empezás a competir cada vez más furiosamente por inversiones y por mercados con otros países. Claro. Haces cada vez más lo que quiere el capital por tu propio nacionalismo y es una espiral descendiente. Sí. Eso pasa, sí, eso nos ha pasado, sí, de hecho. Entonces, yo creo que como perspectiva estratégica esa es una de las posibles. Viste que yo te decía, hay por lo menos 4. Reformista, digamos continentalista, geopolítica, colapsista y, bueno, automatización comunista, qué sé yo. Sí. Bueno, evidentemente la automatización acá en América del Sur no la vamos a hacer, no tenemos el capital para hacerlo, no vamos a hacer el sitio donde eso suceda. Si es que suceda, el colapso, bueno, no es lo que deseo. O sea, si sucede, no, si mañana hay una guerra civil en Brasil y nos tenemos que transformar todos en Mad Max, bueno, sí, lo haremos, qué sé, pero no es lo que deseamos. Entonces, bueno, esta estrategia continentalista tiene su posibilidad. Yo agregaría algo a eso. Bien. Y después está la reformista, ¿no? Están estas dos, sí, que tienen que ver con la construcción de instituciones internacionales y que no es completamente contraria al continentalismo. Sí, se pueden hacer. Porque, que es al final, que es el Mercosur, la UNASUR, la CEPAL, hay una construcción histórica que no está en su mejor momento. Sí. No es que esta estrategia las inventamos nosotros. Yo a lo que agregaría es que justamente como estamos en un momento de crisis profunda y de una crisis multinivel, que diría Lenin, hay muchos eslabones débiles. O sea, estamos en un momento histórico que esto es difícil de verlo, pero si uno mira el mundo, uno ve revoluciones todo el tiempo. O sea, y revoluciones y contrarrevoluciones. Sí. ¿No? Uno ve
Ve un día Chile y otro día ve un intento de golpe de Estado en Corea del Sur, un intento de golpe de Estado en Brasil, un intento de golpe de Estado en Estados Unidos. Sí. Uno ve que se llenan las plazas en Madrid, en Atenas, en el Cairo. Uno ve un genocidio, uno ve 50 grados en Bagdad, uno ve que China inventa una aplicación de inteligencia artificial que le gana a Estados Unidos que nadie esperaba. Entonces, hay mucha incertidumbre, hay muchos emergentes y hay, por lo tanto, muchas oportunidades. Sí. Entonces, cuidado con subestimar la contingencia histórica, ¿no? Y no estar preparado. No estoy diciendo que mañana esto vaya a pasar en Uruguay. Sí. Lo que digo es que puede pasar en cualquier momento. Porque, por ejemplo, si uno lee los documentos del IPCC, el IPCC prevé que si la temperatura de la Tierra sigue aumentando al ritmo que está aumentando, en pocas décadas vamos a tener un problema de hambrunas a nivel mundial. Porque va a haber fallos simultáneos de cosechas en todas las zonas de producción de alimentos del mundo. Entonces va a haber espirales de aumento de precios de los alimentos, y etc. Bueno, cuando eso pase, Sí. ¿qué van a estar haciendo los militantes políticos? Porque esa es una situación revolucionaria Sí, claro. que no deseamos. Yo prefiero que se resuelva antes el problema. Yo aceleracionista no soy, pero... Claro, pero claro, lo que pasa es que ahí, viste que se muerde la cola el problema. Porque si yo lo que quiero es que se resuelva, yo lo que tengo que hacer es mañana parar las prospecciones de petróleo acá, las que tiene Uruguay. ¿No? Que cada uno pare las suyas, ¿no? Sí. Entonces ahí puede venir un nacionalista y decir, no, pero ¿con qué energía voy a tener el desarrollo industrial? Ahí está. Bueno, entonces yo creo que esos dilemas, yo me considero... Yo soy un ecologista, digamos, bastante radical. Sí. Yo creo que sí hay que hacer eso. Sí. Pero es una discusión que hay que tener. Claro. Y que hay que tenerla de forma no superficial. Yo puedo aceptar una hipótesis y una estrategia industrialista, de desarrollo nacional, de lo que sea. Lo que no acepto es que me corran con el poncho. O sea, que me digan, no, sí, que vamos, que los ecologistas son todos... No sé qué. No, para. Sí. Porque acá estamos hablando de cosas muy serias. Que tienen que ver con nuestra vida, porque lo vamos a vivir para verlo. Sí. ¿No? Y yo lo que no quiero es estar en 2080 teniendo que irme de Montevideo porque está inundado, o antes, y diciendo, pero qué bueno el 2% de crecimiento del PBI que hubo en 2036 por el petróleo del Atlántico. La verdad no me sirve de nada, me tengo que ir de mi casa. Sí. ¿No? Entonces, y no estamos hablando de cosas que están tan lejos. No estamos hablando de cosas tan lejos. Claro. Nada, fui desordenado, pero creo que en algún lado de esto respondí. Sí. Hay mucho que entender. Igual te iba a consultar, ¿sabes qué hora es? Porque no quiero... Vamos a mirar la hora. Vamos a mirar la hora porque... No quiero quitarte el tiempo tampoco. Son las 4. Mirá, son las 4. Tenemos una pregunta más, una cosa así que lleva. Ahí está. Bien, entonces me surge la duda de una argumentación específica que utilizan algunos nacionalistas en oposición a las nociones ecologistas y que me parece interesante. Esto y cerramos y ya está. Dale. La contraargumentación que ellos suelen utilizar es como nuestro desarrollo productivo, aunque contamine, también contaminó el desarrollo productivo de las naciones ya desarrolladas. Por consiguiente, le corresponde a estas naciones ya desarrolladas poder encargarse de eliminar toda la contaminación que esos sí que generan en mucha mayor medida que nosotros, y que por consiguiente sería eso un mayor logro para nuestro mundo que el que nosotros lo hagamos en nuestro desarrollo. A fin de cuentas, Uruguay tiene 3 millones de personas, no tiene la capacidad de contaminar que tuvo, por ejemplo, China, que hoy ya tiene su propio programa ecológico acerca de todas las cuestiones que se han dañado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a ese argumento de tu posición? Bueno, yo creo que, hay que evitar las trampas en estos argumentos. Sí. Por ejemplo, China tiene menos PIB per cápita que Uruguay. No. China podría decirnos eso a nosotros. Podría decirnos, no, pará. Vos sos un país rico. Mirá nuestro campesinado. ¿No? Entonces, yo creo que si uno va a tener esa discusión, tiene que saber muy bien dónde está, porque puede ir por lana y salir trasquilado, ¿no? Después, voy a hacer primero un argumento más brutal y después uno más sofisticado. El más brutal es... viene alguien que, no sé, acaba de cobrar una herencia y tiene $20.000 en una valija. Y le pega un tiro y me lo llevo. ¿No? Y entonces ahora yo me desarrollé. Haciendo una barbaridad. Ahí está. ¿No? ¿El fin justifica los medios? Bueno, viene otro. Me apunta y me va a tirar. Y dice, bueno, vos te desarrollaste así. Ahora tendremos que morir todos, así va a ser. Ahí está. No, o sea, que los otros hayan hecho algo que hizo mierda al planeta, no quiere decir que ahora nosotros tengamos derecho a empeorar aún más la situación. Claro. Entonces, claro, si el mundo fuera un lugar razonable,
llegaríamos todos a un acuerdo y diríamos, bueno, claro, hay que repartir las cargas, que eso es lo que Naciones Unidas trata de hacer, sin éxito. O sea, está cada vez peor la situación, o sea, evidentemente eso no funciona. Pero habría que pensar una forma razonable de quién puede emitir, quién no, y cómo esto se va haciendo de forma escalonada. El problema es que no hay más tiempo. O sea, la situación en la que estamos ahora no es, tenemos 10 años para... La situación en la que estamos ahora es, o somos artífices activos de la aceleración de una situación que en 20, 30, 40 años va a hacer la vida, no estoy diciendo que se termine el mundo, pero va a ser la vida de todos nosotros mucho más difícil y miserable, claro. Migraciones masivas, hambrunas, guerras civiles, etc. O hacemos lo que podemos hacer ya para que eso sea mejor después. Claro. ¿Yo qué pienso? Yo a esa oposición que vos planteás le salgo por la tangente. Yo lo que digo es, nosotros esto es un problema de máxima, no es lo que yo diga, tiene que hacer el Frente Amplio ahora el 1 de marzo. Sí. Tenemos que ir a una economía planificada. Sí. Tenemos que ir a una economía planificada en la cual tanto la energía y por lo tanto la emisión de gases de invernadero como todo lo demás sea pensado. Economía planificada no necesariamente quiere decir todo lo que eso implicaba en la Unión Soviética, toda una discusión para tener. Pero lo que sí hay que pensar es, vos tenés que tener objetivos. Tenés que tener objetivos y tenés que saber qué necesitas, ¿no? Lo que vos no podés hacer es decir, yo, como para tener no sé cuántos dólares más, voy a firmar un contrato secreto con una multinacional para que saque todo el petróleo que quiera y después se lo lleve al mercado mundial y a mí me deje una plata y que sea lo que Dios quiera y que se aumente la temperatura, aumenta, que es la situación actual. Entonces, claro, Uruguay no tiene la capacidad de hacer esa inversión. Entonces, la única forma que tiene de hacerlo es eso. Entonces, yo creo que... ¿Y qué desarrollo hay ahí? Es lo que le preguntan al nacionalista. ¿Quién mierda se desarrolló dejando que una multinacional le saque el petróleo, se lo lleve directamente sin que ni siquiera pase por acá y te deje unos dólares que después se los va a robar un intermediario? Claro. Entonces, yo lo que le diría a ese nacionalista imaginario es, no me hagas trampas al solitario. O sea, si queremos hablar de esto, hablemos, pero hablemos de la realidad. Claro. Y no caigamos en nuestra propia trampa de pensar que si tenemos ese mágico, ¿no? 3% de crecimiento del PIB, todo va a estar bien. Si nosotros confundimos crecimiento con desarrollo y pensamos que podemos desarrollarnos y tener una buena vida al costo de destruir las condiciones materiales de la continuidad de esa vida, es porque en el fondo no somos materialistas, es porque en el fondo no creemos que nuestra vida es la vida de un cuerpo, que necesita agua, que necesita cierto rango de temperatura. Sí, claro. ¿No? Entonces, hay que razonar al revés. Hay que empezar a razonar al revés y la planificación económica tiene que partir de la materialidad de la Tierra, de la atmósfera y de los cuerpos. Eso es, y eso es lo que para mí me diferencia de un verticalista que piensa que las comunidades son en realidad culturas ancestrales, que no sé qué, y que vienen de místicas, ¿no? Que es algo que le cae mucho nacionalista, y de un liberal que piensa que los derechos vienen de Dios o de una escena de derecho humano, sí. Claro, yo lo que pienso es que lo que hay que pensar, lo que hay que partir para pensar, es el hecho de la materialidad de nuestros cuerpos, en su relación metabólica con la naturaleza. Sí, claro. Y si vos pensás la economía, no desde ahí, sino desde otras cosas, después no podés sorprenderte cuando eso destruye tu cuerpo y destruye el mundo del que... Como externalidades. Claro, claro. Ahí está. Bueno, bien, entonces esa es una conclusión interesante. Más dado que ahora creo que hay 2% de posibilidad de que caiga un meteorito en 2032 o algo por el estilo. Y que, no sé cuánto... ¿Viste el reloj este que dice a cuánto tiempo estamos del apocalipsis? Creo que estamos a 7 minutos. Algo así. Sí, estamos ahí. Es tipo, todo está... Sí, ahí no hay que exagerar. Digo, a ver, yo creo que salvo que haya una guerra nuclear, ahí es otra cosa. Claro. Ahí hay que disfrutar los 6 meses que nos queden de vida. Si no hay una guerra nuclear, lo que tenemos por delante no es el apocalipsis. Porque el apocalipsis hasta es bueno. Si uno lee el libro de Apocalipsis en la Biblia, el apocalipsis, vienen las trompetas y viene el mundo nuevo y vamos arriba. Lo que vamos a vivir no es el apocalipsis. Lo que vamos a vivir es
un lento sufrimiento Sí. de muchas décadas de hambrunas, migraciones masivas, guerras civiles, que es lo que no queremos vivir. Ahí está. Entonces, no es el apocalipsis, Claro. no es el apocalipsis, es algo mucho peor que el apocalipsis. Yo creo que en esos casos hay como una idealización del apocalipsis, como en los casos de los zombies, ¿viste? Porque hay como, para mí, mi noción de eso es que es a causa de la alienación propia de la propiedad privada de los medios de producción. De repente podés ir y meterte a un súper y agarrar todo lo que quieras. Elon Musk mañana si quiere puede hacer eso, Sí, claro. pero vos y yo no podemos. Entonces cuando viene el apocalipsis de repente es, voy a ir a un súper, ya Y está. bueno, las revoluciones son así también. Mirá. Las revoluciones son así. Sí, claro. ¿No? Momentos, porque nosotros en una imaginación conservadora nos estamos acostumbrados a que el estado de excepción lo pongan los poderosos, pero hay situaciones en las que el estado de excepción lo ponen los pueblos. Sí. Y bueno, y ahí la gente se apropia de lo que es suyo. Claro, Claro. si lo hace de forma estúpida, se lo destruye, Sí. pero no tiene por qué hacerlo de forma estúpida. Ahí está. Bueno, perfecto. Cerramos de esta forma. Bueno, muchas gracias.